Bueno, bienvenidos a todos. La verdad que un gran gusto esta convocatoria, sentir que el interés que despierta la terapia vincular, así que con mucha emoción vamos a iniciar esta charla. Y antes que nada me voy a presentar a mí y a Benjamín Sarankin, que es mi marido y co-creador de todo esto que venimos armando. Bueno, yo soy Claudia Messing, soy psicóloga, socióloga, psicóloga social, autora del abordaje vincular familiar en la orientación vacacional y coautora junto a Benjamín Sarankin y la licenciada Nora Mares de la terapia vincular familiar. También escribí 5 libros. En estos 5 libros lo que me dediqué es a transmitir los aportes de la terapia vincular y de los aportes de la simetría inconsciente y de su abordaje, que son aportes que sirven tanto en el plano de la clínica, de lo terapéutico, como a nivel educativo, como a nivel de la crianza y como un aporte a todos los trabajadores de la salud y la educación. Vamos a ir viendo por qué decimos esto, pero realmente creemos que esto es así. Bueno, Benjamín Sarankin es médico clínico, psicoterapeuta vincular familiar, especialista en clínico de niños y adolescentes, con gran formación en psicoanálisis y en terapias sistémicas, y junto con Benjamín, desde hace muchos años nos dedicamos a recorrer Latinoamérica y la Argentina, transmitiendo los desarrollos de esta terapia y los desarrollos de la simetría inconsciente. Así que juntos hemos desarrollado todo esto que voy a sintetizarles ahora y que va a ir apareciendo a lo largo de la charla. En función de que hay poco tiempo, hemos acordado, bueno, de que Claudia tenga un poquito más de tiempo para referirse al tema. Así es. Bueno, la terapia vincular cuenta con un gran equipo de terapeutas en la Argentina, que no vamos a mencionar porque tenemos muy poco tiempo, pero se pueden consultar en la página de terapia vincular familiar. Pero también tenemos en este momento el gusto de contar con una cantidad de referentes en distintos países a los cuales les voy a pedir que saluden y que se presenten, y que además, con posterioridad de la charla, les vamos a mandar a todos un documento que sintetiza la terapia vincular familiar con los datos de contacto de los distintos referentes y de los principales y de los miembros del equipo directivo de la terapia vincular. Así ustedes pueden conectarse desde donde quieren, con quien quieran. Bueno, entonces vamos a comenzar en España. Si quieren desmutearse todo este equipo de referentes, empezando por Florencia. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estoy en Palma de Mallorca, España. Bien, en España también tenemos a Noemí Cristina Calvo, que está en Madrid, en Ciudad Real y en Málaga, ¿no es cierto, Noemí? Sí, buenas tardes. Aquí estamos por la tarde ya del sábado, sí. Madrid, Castilla-La Mancha, que es una región donde está Ciudad Real, que también tenemos el centro Siforis, y también en Málaga, que pertenece a Andalucía Occidental. También abarca Almería y demás, ¿no? Bueno, muchas gracias. También está Dashna Chavarría en Madrid. ¿Dónde estás, Dashna? Hola, ¿qué tal? Hola, yo soy Dashna, panameña, pero viviendo aquí en Madrid. Bueno, encantada de que estés con nosotros. Bueno, voy a presentar el equipo chileno, que es el equipo con más desarrollo, con más tiempo, hace muchos años que se vienen formando con nosotros, todo el equipo que está en Chile, así que le pido a Victoria que se presente, Victoria Freire. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, sí, de Santiago. Santiago. Patricia Nieto, ¿dónde está? Acá estoy, hola, bienvenidos a todos y a todas, y yo soy de Santiago de Chile. Bien, Josefina Larraín no la veo, no sé si está por ahí, y está Moira Lee también, que forma parte de este equipo. Moira. Hola a todos, bienvenidos desde Santiago de Chile. Un honor poder participar de esta charla y de ser parte también del equipo. Muchas gracias. Bien, continuamos desde Perú. En Perú nos acompaña Milagro Zavala. ¿Está por ahí? Hola,
Hola, ¿cómo están? Mucho gusto de estar acá. Buen día con todos. Milagros Zavala desde Lima, Perú. Gracias, Milagros. Gabriela Perotti. Hola, buenos días con todos. Contenta de estar compartiendo este momento desde Lima, Perú. Bueno, bienvenida. En México tenemos a Maribel Merí. Buen día, Maribel Merín, psicoterapeuta, psicóloga desde México, acompañando a reparar familias desde el abordaje transgeneracional. Bienvenidos, va a ser un antes y un después de que tomen esta formación. Abrazos. Gracias, gracias Maribel. Y en Colombia la tenemos a Lucía Restrepo, que hoy no nos puede acompañar, pero que también forma parte de este equipo. Así que, y hay muchos más de la de Argentina, la tenemos a Elizabeth Laiseca acá, que después nos va también, como trabajadora social, nos va a dar su testimonio con los aportes de la terapia vincular en este área. Así que bueno, seguramente, no, también está Mónica, perdón, nos falta Mónica Denis. ¿Dónde está Mónica, que no te vemos? Hola, buenos días a todos. Ahí Saludos está desde Mónica Denis, desde Panamá, nos acompaña. Muy desde honrada de Panamá. estar aquí, de formar parte de este gran movimiento, la verdad. Muy feliz. Bueno, espero no olvidarme de nadie. Y entonces ahora les voy a contar por qué nace la terapia vincular familiar. ¿Por qué aparece? ¿Cuál es la necesidad de la aparición? Nosotros, con Benjamín Saranqui y la licenciada Nora Mares, veníamos armando un equipo de crisis que interveníamos en familias y en empresas familiares, en conflictos de pareja, conflictos con los hijos, en orientación vocacional. Y en determinado momento nos dimos cuenta que la característica unitaria, el rasgo común que tenían todas las consultas, estoy hablando de comienzos de los 90, en esa época, eran vínculos de enfrentamiento de igual a igual entre padres e hijos, o hijos que estaban posicionados en forma simétrica con sus padres. Entonces, vimos que este factor común es el que generaba tanto malestar, tantos problemas emocionales y tantas dificultades personales y de comunicación. Entonces, durante muchos años nos dedicamos a fortalecer a los padres para que recuperen su lugar de autoridad y a los hijos para que recuperen su lugar de hijos. Con esto trabajamos muchos años, hasta que en el 2005, escribiendo mi primer libro sobre la desmotivación de los jóvenes, me encontré con el siguiente fenómeno. Me encontré con padres que consultaban por niños menores de 2 años, que eran ingobernables. No se les podía vestir, no se les podía dar de comer, no se les podía poner límites. Manejaban las familias con los berrinches y espasmos del sollozo, con padres normales, con un sentido de los límites, con un sentido de la autoridad, que sin embargo no podían gobernar a sus niños. Ahí dijimos, esto es otra cosa. Ahí surge la hipótesis de la simetría como algo inconsciente y estructural. La simetría del niño con el adulto es un cambio estructural del psiquismo. No tiene que ver con la discapacidad o no capacidad de los padres para ejercer su función. Obviamente hay padres que mejor la ejercen y obviamente van a colaborar para flexibilizar esta simetría, pero es algo estructural que se transmite de padres a hijos a partir de la generación del 70, que cuestionó el principio de autoridad en el mundo. Esa generación que cuestionó el principio de autoridad transmite a sus hijos la simetría inconsciente en forma involuntaria. Todos los hijos, nuestros hijos, los hijos de todas las personas en el mundo, vienen sin principio de autoridad. Obviamente, cada sociedad maneja la simetría de una manera distinta y los rasgos en cada sociedad acentúan los rasgos propios de cada una. ¿Qué quiero decir entonces con esto de con esto de que la simetría es inconsciente? Quiero decir que el niño hoy, como se acabó el miedo y la distancia de épocas anteriores, el chico copia a sus padres como si estuviese frente a un espejo. Antes funcionaba el miedo. El miedo impedía el trabajo de las neuronas espejo, que son las responsables de esta mimetización
de este contagio emocional tan fuerte que se produce entre los niños y sus padres. Voy a mostrarles un videito. Ay, perdón, estoy haciendo lío, perdón. Vamos a mostrarles un videito. Perdón. Esto. No se escucha la voz, ¿no? No, no tiene sonido, Claudia. No se escucha. Bueno. Constantemente aprendiendo de nuestro ejemplo, porque es por sí solo. Aunque sea bien, vean las imágenes, como el chico copia totalmente los rasgos de los padres. Entonces, el chico copia, lástima, no sé por qué falla esto del audio, pero me pasó, lamento. El chico copia a tal punto los rasgos de los padres que queda confundido con un adulto. Les voy a mostrar algunos videitos, lástima, espero que ande el sonido y si no, lamento. De nenas hablando por teléfono. Son chicos que todavía no saben hablar, pero van a ver cómo hablan en su idioma por teléfono como si estuviesen realmente conversando. A ver. A ver si logro que ahora se escuche. Perdón. Yeah. My parents, my daughter. Oh, yeah. Yeah. I know. No. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, te ahora escucha. Sí, sí. Ok. Yeah. Okay, can I say this? No dice nada. Yeah, when you back. Okay, bye. When I come back for holidays. Yeah, okay, bye. No. A, B, C, D. Okay, bye. Bueno, son algunos de los miles de ejemplos de cómo el chico cree que habla, se siente un adulto, y esto trae un montón de consecuencias. Un montón de consecuencias porque el chico que se siente un adulto se exige ser un adulto, se compara con los adultos, se devalúa cuando no logra exactamente lo mismo que el adulto. A ver, la simetría, es decir, tiene también un aspecto muy positivo, que es la enorme capacidad de captación de información que tienen los chicos. Como no hay represión, realmente son genios. Son genios, pero son frágiles. Y le voy a explicar por qué son frágiles. El chico que copia al adulto como si estuviese frente a un espejo y se siente un adulto, lo copia, pero no lo internaliza. No internaliza a sus padres como figuras protectoras. Esto significa que los chicos se quedan solos por dentro. Y cuando este chico crece, se transforma en un adulto que se siente solo por dentro. Por eso la soledad es uno de los sentimientos más fuertes del adulto nacido en tiempos de simetría. Y además copian a los padres, pero no los internalizan, con lo cual este lugar de hijo, este lugar de alguien que se siente más chico y que quiere ser grande, se ha perdido. Antes las personas jugaban a ser como la mamá al papá, se ponían los zapatos, se ponían los collares, se vestían, pero ahora se trata de una verdadera confusión con el adulto. Voy a continuar un poquito, mostrarles algunas cositas. En un estudio publicado en 2017, el 97% de 2.236 niños argentinos y peruanos de 6 a 12 años, a los que se le administró pruebas proyectivas, se sienten grandes por dentro.
Copian textualmente su frase. Espera, mamá, ¿no ves que ahora estoy ocupada? Cuando termine me voy. Cuando termine voy. Mamá, no te puedo ayudar a poner la mesa. Esto es algo que vas a tener que hacer vos solita. O sea, copian textualmente y la aplican exactamente a su conveniencia. Al pedirle a Valentina de 4 que junte los juguetes, le dice, no, no puedo porque me duele la cintura. Copia sus actitudes, sus rasgos de carácter, su forma de pensar, sus miedos y angustias, preocupaciones y obsesiones, pero sobre todo, y aquí viene algo que tiene que ver absolutamente con lo terapéutico, copia sus historias no resueltas. O sea, los chicos copian las emociones de los padres, las situaciones emocionales actuales, pero también copian todo aquello que está en el inconsciente de los padres y no pudieron resolver, todo aquello que está en la cabeza de los padres. Por eso nosotros, desde la terapia vincular, planteamos un cambio muy fuerte en lo que es el abordaje de niños y jóvenes, planteando la necesidad de que los padres estén presentes en el consultorio, porque no podemos atender a los chicos sin escuchar y profundizar en qué es lo que los chicos están poniendo en evidencia de las historias no resueltas de los padres y de los padres respecto a los abuelos. Entonces, el abordaje transgeneracional es absolutamente indispensable por la simetría que existe en los vínculos familiares, específicamente por este factor de copia tan fuerte que tenemos entre los niños y lo que ocurre en la cabeza de los padres. Lo que ocurrió, no solamente lo que ocurre ahora. Y como decía antes, también copia sus conocimientos y saberes. Por eso cada vez hay más chicos hiperadultizados y sobredotados. Chicos que cantan ópera, bailan maravillosamente desde un año antes, tocan el piano desde bebés, participan en política, juegan al golf, aconsejan a sus padres o se hacen millonarios a edades excepcionalmente tempranas. Fíjense, tomé solamente uno, los chicos cómo bailan, cómo tocan instrumentos. Impresionante esto. Grande este bebé. Y sí, hay miles y miles de videitos de los chicos bailando rock, cantando, recitando poemas, deletreando palabras, siendo gimnastas maravillosos, artistas de todos los colores. O sea, la prematurez y la sobrecapacidad de los chicos es un hecho contundente. Pero el problema es que son sobredotados pero frágiles. A ver, ¿por qué son frágiles? Por lo que les dije antes. Para que me sigan. En México, según CEDAT, hay un 93% de 1 millón de chicos que son confundidos con el déficit de atención. Claro, ¿por qué pasa esto? Los pibes son muy inteligentes, son sobredotados, pero quieren atender lo que ellos quieren. Entonces, el déficit de atención tiene absolutamente que ver con la simetría, que es la capacidad del chico para focalizarse en lo que le interesa, y lo que no le interesa, no le interesa. ¿Cuántos chicos son medicados porque realmente no lograron recuperar su lugar de hijos y se sienten a merced de sus propios impulsos y de sus propias ideas de cómo deben ser las cosas? En Estados Unidos ya hay 200 escuelas para sobredotados. Entonces, como le decía antes, copian a los padres, pero no los pueden terminar de internalizar. Por el contrario, predomina la autosuficiencia y la vivencia de soledad interior. Les voy a mostrar un videito impresionante. Fíjense. Este bebé
este bebé se da palmaditas a sí mismo. Ustedes imagínense que si desde bebés los chicos se autoabastecen, ¿cómo crece este niño que se siente autoabastecido sin incorporar a los padres como figuras protectoras, creyendo que todo depende de él? Y para complementar la cosa, cuando los padres le dicen lo que tiene que hacer, se siente devaluado, porque esto tiene que ver con el segundo componente de la simetría. A ver, voy a avanzar un poquitito más. Entonces, como quedan solos por dentro, por eso son muchísimo más vulnerables y por eso es tan intenso el sentimiento de soledad. Y por eso tenemos que trabajar todos los días para que nos vuelvan a incorporar como figuras protectoras. Y aquí viene un aspecto muy importante. Captan muchísima información, pero no la jerarquizan suficientemente. Entonces no pueden dimensionar los estímulos de afuera, por eso los grandes temores. Todo es tomado en forma literal. La gran falla está en la flexibilidad. A ver, si yo te copio y no te internalizo como figura protectora, yo soy la autoridad. Entonces no puedo dimensionar ni respecto a lo que yo siento, ni respecto a los estímulos del exterior. Entonces todo es tremendamente importante de aquello que se les cruce por la cabeza. Se mortifican por las situaciones más increíbles y para colmo no logran que los padres sean alguien que realmente los pueda calmar y contener. ¿Por qué? Porque desconfían de la palabra de los padres. Obviamente algunos padres son más eficaces que otros en contener a los chicos, obviamente, pero subsiste una desconfianza porque no se sabe hasta qué punto el chico está en paridad psíquica con los padres. Por eso uno de los principales objetivos de nuestro nuevo del modelo de autoridad que propone la terapia vincular es trabajar para que todos los días los padres logren convertirse nuevamente en figuras protectoras para sus hijos. No tenemos acá tiempo para desarrollar el modelo. En la próxima charla del 3 de febrero vamos a seguir desarrollando esto, porque hoy quiero meterme más en algunos aspectos específicos de la terapia vincular. ¿Vos querés decir algo? Sí, yo quería enfocar un poquito más este tema de la soledad interior, porque cuando uno se siente solo, no se pone más grande, se pone más chico. Se pone más chico. Y como uno se pone más chico, todo lo ve más grande, todo lo sobredimensiona. Exactamente. Bueno, a ver, no voy a desarrollar toda la simetría, lo vamos a dejar para la próxima charla, pero les quiero mencionar algunos puntos, nada más. Como el chico te copia, queda en paridad psíquica. ¿Qué pasa con la paridad psíquica? No soportan las órdenes e indicaciones. ¿Por qué vos me vas a decir cómo se come el helado? Si vos tenés frío, abrigate. ¿Por qué siempre me tenés que decir cómo se hacen las cosas? ¿Por qué vos sos la autoridad? El chico se siente devaluado y desvalorizado cuando los padres le dan indicaciones y ni hablamos de las órdenes. O sea, por eso es imprescindible cambiar nuestro modelo de autoridad. Por esta devaluación que sienten los chicos, por eso proponemos un modelo que contemple esta paridad psíquica y que ejercemos la autoridad en varios tiempos, tema que vamos a desarrollar en la próxima charla, porque me quiero meter con el tema de la terapia vincular. Pero por último, quiero decirles que hay una tercera faceta de la simetría que también vamos a desarrollar. A ver, todo esto son las herramientas que damos en el curso de formación en terapia vincular familiar, donde desarrollamos cada uno de estos puntos, dándole herramientas a los terapeutas para que logren a su vez darles herramientas a los padres para construir este nuevo modelo. Pero sí les quiero contar que el chico, como copia el adulto, queda funcionando como una parte del adulto, no se termina de separar, no se termina de diferenciar. Por eso es tan difícil la maduración, por eso se van a otro lugar y regresan porque no aguantan la soledad interior. Por eso es tan difícil la maduración en algunos países, por ejemplo, los mamones en Italia se quedan hasta los 40 en las casas. En Argentina maduran más o menos a los 30, se supone que se acaba la adolescencia, y la gente empieza a madurar muchas veces a los 40.
En fin, es muy grande la dificultad en la individuación. La expectativa es que los padres, a ver, ¿qué quiero decir que es muy difícil la separación? Quiero decir que los chicos cuentan con los padres como si fuese un brazo o una pierna que camina. Entonces, el chico en simetría espera que sus padres sean su espejo absoluto. Y cuando ese espejo no refleja lo que piensan, ¿qué aparece? El berrinche, el espasmo de sollozo, la intolerancia a la frustración, los grandes problemas de estallidos en la familia, porque la expectativa del chico en simetría es que el espejo le corresponda. Y una de las grandes aportes de la última investigación fue descubrir que cuando no se sienten correspondidos, lo siente como una falta de amor. El chico siente cuando el espejo no le corresponde es que no es querido. Y esto complica terriblemente la crianza. Los padres quieren poner límites y los chicos se sienten no queridos. Fíjense de qué estamos hablando. Estamos hablando de casi 2 idiomas. Y para terminar con el último de los efectos de la simetría es la autoexigencia. Los chicos creen que existe la completud, la perfección, y cuando no lo logran se sienten fallados, devaluados, son terriblemente autoexigentes, empiezan a jugar un deporte y tienen que interrumpir si no hacen todos los goles, enseguida dejan sus proyectos porque no se sienten perfectos. Entonces, esa es otra de las grandes tareas de los terapeutas vinculares, ayudar a los padres a lidiar contra la autoexigencia de los chicos. Pero ¿qué pasa? El adulto nacido en tiempo de simetría también es muy autoexigente, también quiere poderlo todo, y ahí entonces los chicos se confunden porque quieren estar perfectos, el mejor profesional, el mejor padre, hacen, deshacen, o sea, la autoexigencia de los adultos también es un mensaje que se transmite y complica la contención en las familias. Bueno, este es un pantallazo que quise dar de la simetría que vamos a profundizar en la próxima charla. ¿Por qué entonces surge la terapia? A ver, con esto que les expliqué, podemos entender por qué la terapia vincular familiar apunta a la recuperación de la posición de hijos. Porque la posición de hijos está perdida de la simetría. Perdida para los niños y muy complicada para los adultos también, porque el adulto nacido en tiempo de simetría tampoco tiene su lugar de hijo, también está en paridad y también está en soledad. Entonces, ¿qué es lo que nos proponemos? A ver, ¿cuál es el punto de partida de la terapia vincular familiar? Uno de los grandes puntos de partida es entender que todo aquello, así como sea el vínculo con los padres, hasta dónde hayamos llegado en este vínculo, cómo lo tengamos instalado, cómo es nuestra comunicación, cómo es nuestro afecto, cómo es la significación que tenemos con nuestros padres. Esto es lo que se repite en nuestros vínculos actuales. O sea, la gente viene a la terapia porque tiene un problema de pareja, porque tiene un problema con los hijos, porque tiene un problema laboral o porque tiene un problema social. Pero rápidamente en la terapia vincular encontramos un metropatrón que nos permite buscar cuándo surgió este metropatrón, o sea, cómo este vínculo actual, motivo de conflicto, motivo de sufrimiento, se ha reproducido o viene de los vínculos primarios. ¿Cuál es nuestra diferencia entre el conjunto de las terapias y qué aporta la terapia vincular? Todas las terapias profundizan en las historias, la comprensión de las historias, el perdón por las dificultades que han tenido los padres con respecto a los hijos. La terapia vincular va un paso más allá y sostiene que no es suficiente la comprensión, no es suficiente el perdón, sino que tenemos que recuperar ese vínculo, tenemos que reconectar emocionalmente con ese vínculo, porque si no, vamos a reproducir exactamente la calidad del vínculo perdido o abandonado. El vínculo con la madre
se traslada fundamentalmente al ámbito de la pareja. El vínculo con el padre se traslada fundamentalmente al ámbito externo, al ámbito social, al ámbito laboral. Cuando digo el vínculo con el padre, hablamos de la comunicación, la significación, la posición jerárquica. O sea, la calidad del vínculo profundo es lo que se traslada. El vínculo con los hermanos se traslada a lo social. Y la crianza que nosotros hayamos tenido como hijos se traslada al vínculo con los hijos. Por eso es tan importante, con cualquier dolencia, con cualquier problemática que traigan los pacientes a la consulta, me preguntan ahí como psicopedagoga. Por supuesto que como psicopedagoga puede participar en esta formación, y es una formación que yo les propongo a todas las personas que trabajan con familias, en la salud y la educación, porque son muchísimas las herramientas que no son necesariamente clínicas, pero son terapéuticas en un sentido amplio. Cuando ayudamos a las personas a reconectar con su lugar de hijos, estamos haciendo algo terapéutico sin necesidad de meternos en el ámbito clínico. Pero bueno, vuelvo un poquito al tema anterior. Todos nosotros tenemos, en algún momento, hemos perdido nuestro lugar de hijos. Todos nosotros. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos tenido distintas vicisitudes que tienen que ver con la vida de nuestros padres. Los padres pueden tener separaciones, conflictos, pérdidas importantes. Alguno de nuestros hermanos puede ocupar un lugar muy importante en la crianza, por lo cual aparece como protagonista. O sea, hay mil y una situaciones de nuestras vidas que nos hicieron perder nuestro lugar de hijos porque de repente nos dedicamos a cuidar a nuestros padres frente a todas esas vicisitudes, sobre todo los que estamos en el campo de la salud, especialmente psicólogos y todos los psi. Nos dedicamos seguramente en algún momento a proteger a nuestros padres o a nuestras madres, a nuestros hermanos. Y ahí cuando nos dedicamos a proteger al otro, perdemos nuestro lugar de hijos. Entonces, ¿qué hacemos desde la terapia vincular? Desde la terapia vincular lo que hacemos es detectar el punto donde nosotros perdimos ese lugar y vamos a regresar a ese punto para poder decir todo aquello que no pudimos decir. Y con esa simple acción de expresarnos emocionalmente desde nuestra subjetividad, recuperamos nuestro lugar de hijos. A esto nos dedicamos, a darle 1001 instrumentos a los terapeutas, a los psicopedagogos, a los profesionales, para que ayuden a las personas a reconectar con ese lugar de hijos a través de la expresión emocional de todo lo doloroso, de todo lo que les pasó, obviamente a partir de la comprensión de las historias, pero ayudando a que las personas recuperen su lugar diciendo lo que sienten, que es la gran herramienta terapéutica. Simplemente decir lo que a nosotros nos pasó, más allá de proteger al otro, más allá de entender, más allá de ocuparnos del otro, sino nosotros que sentimos frente a ese gran problema que vivieron nuestros padres. ¿Estamos? Esta es la esencia de la terapia vincular, y hay 1001 cosas más, pero yo quiero dejarle lugar a Benjamín. Yo estaba pensando que obviamente todo lo que dice Claudia hace que uno se ponga a cuestionarse cómo hace las cosas uno. Entonces estaba pensando en la importancia de tener paciencia, de no apurarnos. No apurarse. Ya, dejemos que también el inconsciente nuestro absorba toda esta información y la procese. Eso. Y yo, para que tengan un contacto más vivencial con esto de la terapia vincular, nosotros pensamos en este equipo en darle la voz a algunos de los profesionales o incluso pacientes que quieran contar un poquito su experiencia, para que ustedes puedan conectar un poco de qué se trata, tener un pantallazo más cercano de todo esto que estoy hablando. Si te parece, Patricia, querés arrancar vos. Patricia es una gran referente dentro de la terapia vincular, pionera, comenzó prácticamente con nosotros todo esto al poco tiempo, así que
Patricia, te escuchamos. Bueno, hola. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Patricia On. Soy psicóloga y vivo en la ciudad de Luján, a 70 kilómetros de Buenos Aires, la capital. Bueno, yo comencé, como dice Claudia, hace tiempo y lo más importante es que tuve que trabajar mis propios vínculos, tuve que desandar mi historia, tuve que experimentarlo en mi propia vida, en mi propio cuerpo. Todo lo que la terapia vincular familiar propone pasó por allí. Y me parece que ahí radica también la diferencia de este curso, de este entrenamiento con cualquier otro. Se hace imperativo vivenciarlo para luego ejercerlo. Y la terapia vincular familiar cuenta con una estrategia que a mí me encanta, tanto me gusta que la estoy estudiando por todos lados, y que es la participación de los padres en la terapia de los hijos adultos. Recién Claudia hablaba de chicos, y la simetría ya acontece no tan chicos. No sé, Claudia, ¿será sub 40 o más ya? Bueno, la cuestión es que a mí me encanta citar a los padres, traerlos a la terapia, y ahí se produce algo que genera muchísima tranquilidad en la tarea del psicólogo. A ver, tenemos el paciente adulto que viene con sus problemas, que viene con su planteo, con su padecimiento. Por otro lado, tenemos los papás que son convocados por los hijos y que por ahí tienen la fantasía de ser juzgados, pero a la vez la expectativa y la voluntad de ayudar, de esclarecer y de acompañar a esos hijos. Y la tercer patita de esta configuración somos los terapeutas, que tenemos de alguna manera la responsabilidad de que se produzca la comunicación, ¿sí? Es el garante de que circule la palabra y el afecto concomitante. Muchas veces somos los traductores o la caja de resonancia emocional para que de alguna manera circule el afecto, nos apoyamos en eso, lo devolvemos, ¿sí? Y les decía recién, lo devolvemos para ser trabajado. Y les decía recién que esta estrategia, este abordaje que propone la terapia vincular familiar, me genera muchísimas satisfacciones, produce un gran alivio. Cuando logramos que los pacientes se apoyen en sus apoyos legítimos, originales, que reconstruyan el vínculo con sus padres, con su madre, con su papá, que recuperen la comunicación, que se sientan protegidos con ellos, entonces de alguna manera nos aliviamos porque dejan de apoyarse masivamente en nosotros, ¿sí? Y eso produce un gran alivio en la tarea. Bueno, quería compartir esto con ustedes. Bueno, muchas gracias, Patricia. No necesariamente en todos los casos convocamos a los padres adultos. Patricia es especialmente una pionera en esto, pero el trabajo con los padres se puede hacer en forma psicodramática, en forma imaginaria, pero la posibilidad de que en algún momento del proceso participen es fantástico y es un antes y un después. ¿Saben por qué? Le agrego a lo de Patricia, cuando en un adulto aparece de alguna manera un padre o una madre, uno toma contacto con algo del temperamento del otro, de lo que transmite el otro, que a veces los pacientes es imposible que transmitan con palabras, pero a veces con una entrevista es impresionante todo lo que se puede lograr. Así que, bueno, además Patricia está haciendo toda su tesis de doctorado en esto, así que es especialista en este tema. Bueno, le quiero dar lugar a Valentina. ¿Querés contarnos tu testimonio, Valentina? Hola, hola a todos. Bueno, en realidad yo no soy terapeuta ni especialista en el tema, soy yo lo que diría una paciente crónica de Claudia y Benjamín de hace más de 20 años. ¡Uy, qué horror! Sí, y no digo cuánto, pero largamente más de 20 años. Y siempre participo de estas formaciones como una especie de infiltrada, porque bueno, soy una de esas especies de alumnas repitentes, permanentes, pero porque me gusta mucho, porque me cambió la vida desde el lugar
este enfoque desde el lugar de paciente, en lo individual, y después desde el lugar de madre. Básicamente con una historia de, yo soy venezolana y en mi país pensaba un poco cómo empezó todo esto. El abordaje familiar, digamos, generalizado, de que las madres son el centro del mundo y que las madres son lo más importante y de que muchas madres, entre ellas la mía, se enorgullecen de ser padre y madre y te lo dicen permanentemente, eso genera un patrón de conducta que yo empecé, o una comprensión de lo que es la familia que yo empecé a cambiar con esta terapia. Incorporar a mi papá dentro de mi vida, interpelarlo incluso, porque mi papá también es producto de todo eso, y poder poner esas piezas en su lugar implicó para mí grandes cambios y grandes mejoras en mi vida profesional, en mi vida personal, y ahora como mamá, los grandes desafíos que no terminan es de ver crecer a mis hijas siendo tan simétricas y tan correspondientes con este modelo de chicos que no validan tu palabra, que te dicen, ¿qué me miras? Te miro porque vives conmigo. ¿Cómo responderle a un chico que permanentemente es un desafío? Por más que he estudiado y por más que he trabajado toda esta teoría de la simetría, aún así todos los días me sorprendo y pienso que es importante seguir entendiendo de qué se trata para poder lidiar con esto y las frustraciones que para los padres representa, con toda la formación que tengo y toda la información, no entender cómo funciona la cabeza de estos chicos. Así que puedo decir que es provechoso, pero que es desafiante, pero muy provechoso y muy útil. Bueno, muchísimas gracias, Valentina. Alejandro, ¿estás por ahí? Sí, Alejandro, acá estoy. dale, Alejandro, bueno, Bueno, también ¿qué tal? es un gran terapeuta dentro del equipo. Bueno, quiero que te presentes vos mismo mejor. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Yo soy Alejandro Sarankin, soy supervisor y terapeuta vincular familiar ya hace más de 15 años. También soy investigador, estoy haciendo mi doctorado en psicología, la tesis, estoy estudiando la recuperación del lugar de hijo para la terapia vincular familiar. Y bueno, yo la verdad es que, a ver, coincidiendo un poco con lo que trae Patricia, yo quería destacar un poco el inmenso efecto terapéutico que tiene para los pacientes cuando logran reconectar emocionalmente con los padres. A veces este efecto se da en tiempo real. Bueno, y para los pacientes les trae, digamos, logran superar dificultades laborales, académicas, interpersonales, aliviar distintos síntomas de distintos trastornos psiquiátricos. Y lo que también es muy interesante es cómo en pacientes adultos, cuando logran conectar emocionalmente con sus propios padres, a veces esto se trabaja, como dice Patricia, en el consultorio, a veces el paciente logra retomar la comunicación con sus padres, y ahí se genera un alivio para los pacientes, pero a la vez también se genera una revitalización de los propios padres de ese paciente, porque al poder ayudar a los hijos a escuchar lo que en otros momentos de la historia no funcionó, esos padres se conectan emocionalmente con sus propios padres y de alguna manera eso es reparador para ellos también. Por eso muchas veces el efecto es como un 2 en 1, se alivia el paciente y se fortalecen los padres. Bueno, y quería como traerles un pequeño ejemplo de esto, de una paciente, una mujer de mediana edad que estaba separándose del marido, pero se sentía emocionalmente dependiente, no podía aceptar esa separación, no podía avanzar con el divorcio. El marido ya estaba con otra pareja, pero ella no podía aceptar eso y es como que lo seguía esperando. No podía, el marido se desubicaba mucho en algunas pautas de crianza con los hijos y ella no era incapaz de poder poner un límite. Entonces, la paciente tenía a su mamá fallecida
y a su padre internado en un geriátrico con una demencia degenerativa y no, digamos, muchas veces cuando lo iba a visitar ni siquiera estaba consciente el padre. Entonces se trabajó con la paciente no en el consultorio, sino como una sugerencia para hacer entre las sesiones, que vaya a visitar al padre, se conecte en ese momento con que la madre la acompaña y se anime a sincerarle al padre la crisis matrimonial en la que estaba separada, que el padre hasta ese momento no lo sabía, sin importar incluso si el padre estaba consciente o no en ese momento, que ella se lo cuente igual. Y bueno, fue muy espectacular porque la paciente se animó a hacer esto efectivamente, y el padre en ese momento recupera la lucidez, la escucha atentamente, la contiene, le dice que confía en ella, y durante todo lo que duró ese encuentro, el padre conservó la lucidez. Y después de eso, la paciente tuvo se apropió nuevamente como de una confianza en ella misma y pudo aceptar la separación, avanzar con el divorcio, empezar a poner límites con el marido en las pautas con los hijos en común, y bueno, y seguir adelante en rearmar su vida de pareja. La verdad que fue muy espectacular ese efecto. Así que Bueno, muchas gracias. muchas gracias, Ale, por tu testimonio. Realmente esto que cuenta Ale a mí me ha pasado también en muchísimos casos con padres descartados, madres descartadas, imposible comunicarse. Y uno va y le dice, no, agárrala de las manos, conectate, hablale, y se producen cosas maravillosas con padres absolutamente descartados porque aparentemente nunca se habían conectado. La intención de los hijos de recuperar ese vínculo toca las fibras en los padres disponibles y se produce una magia maravillosa que es sentir que no está solo, que tiene nuevamente la posibilidad de recuperarlos. Esa es uno de los aportes más importantes de la terapia vincular. Bueno, quisiera darle lugar a Rosana Cabrera. ¿Está por acá, Rosana? A ver. Rosana. Hola. 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 Ahí está, Rosana. Adelante. ¿Querés darnos tu testimonio? Bueno, les voy a contar. Soy Rosana, tengo 48 años, estoy en pareja y bueno, tenemos 3 hijos. Yo llegué hace 3 años a esta terapia, a esta modalidad de terapia, en plena pandemia, en el 2020. En ese momento estaba transitando una crisis y tuve una reaccioné de forma violenta con mi hijo más chico que es adolescente. Me sentía desbordada, no podía solucionar ni siquiera las situaciones que se presentaban a diario, o sea, situaciones simples, cotidianas. Sentía que no podía enfrentarlas, no podía tomar decisiones, me sentía sola, tampoco encontraba el apoyo en mi pareja, entonces, bueno, nada, era como, me sentía muy mal. En esos días, bueno, cuando empecé las sesiones, pude hablar de estas situaciones que estaba viviendo, hablé un poco de mi historia, hablé de mi mamá, que en ese momento, en ese tiempo que yo empiezo y que tuve esa crisis, era el aniversario de su muerte. Ella hace 21 años que murió como consecuencia de un intento de suicidio, y en ese momento ella tenía 45 años, que era la misma edad que yo tenía cuando tuve toda esta crisis. Y bueno, y empiezo a trabajar toda la historia de mi mamá, cómo yo me vinculaba. Yo pude ir diciendo que yo estaba muy enojada con mi mamá porque ella se quiso matar, ella se quería morir, y que abandonó a mis hermanas que eran más chiquitas. Entonces a mí eso me generaba mucha bronca. Yo decía, ¿cómo una madre no piensa en sus hijas tan chiquitas? Entonces yo decía que yo ya no la necesitaba como hija, pero que mis hermanas sí, y que ella había sido una desconsiderada. Entonces
nada, yo a mi mamá no la nombraba, cuando ella murió yo eliminé todas las cosas de mi mamá de la casa, de mi papá, o sea, dejó de existir mi mamá. La juzgaba como madre en su rol que había tenido ella como madre, como mi mamá. Ella era una mamá muy violenta, era una mamá muy exigente, entonces yo todo el tiempo en mi rol de mamá me esforzaba por no parecerme ni un poco a ella, pero parecía que cuanto más esfuerzo hacía, más me parecía. Entonces eso me empezó a asustar y por eso, bueno, voy llegando a la terapia, ¿no? Fue un momento como muy difícil porque eran como las primeras sesiones eran súper dolorosas porque era hablar y mencionaba a mi mamá. Con el tiempo fui descubriendo que mis sentimientos eran de tristeza y de dolor, que aún la extraño y que la sigo necesitando. Pude entender que todo lo que ella hizo fue lo que pudo hacer, porque su historia de vida también había sido muy difícil. Pude ir acercándome, pude llorarla y decir que la amaba. Pude decirle que todavía la necesito y pude pedirle que me ayude y que me cuide. En eso me acuerdo que le decía a Patri que me sentía niñita, que me sentía chiquita de nuevo cuando hacía eso. Mientras hacía este proceso también me fui acercando a mi papá. A los 46, me acuerdo, siempre se lo cuento, le pedí por primera vez a mi papá que me diera un abrazo. Y me costó una semana ir a pedirle que me abrace y me sentí tan cuidada y tan protegida en ese abrazo que fue como algo que impresionante, nunca me voy a olvidar de ese día. Bueno, con el pasar del tiempo me fui sintiendo cada vez más hija, me sentía una hija amada, realmente una hija amada. Empezamos a hablar en mi familia, a hablar de mi mamá, la trajimos a mamá de nuevo a su casa, fui recuperando mi lugar de hermana mayor, le fui devolviendo a mi papá el lugar de papá, empezamos a conocer historias de mi papá porque él nunca hablaba. Bueno, o sea, hubo tantos cambios grandes que no solamente sucedieron en mí, sucedieron en toda la familia. Fue un proceso muy, muy difícil, muy doloroso, pero sobre todas las cosas, como estaba escuchando lo que decía Alejandro, fue un proceso sumamente liberador. Yo en cada sesión que terminaba me sentía mucho más liviana, me liberaba de un peso que tenía que era impresionante. Eso hoy me permite valorarme, me permite hablar de mis sentimientos, me permite sentir el apoyo de mis padres. Eso me ayuda a mejorar y seguir trabajando en el vínculo que tengo con mis hijos. Sobre todo esa herramienta me dio también como poder trabajar en el vínculo con mis hijos, que ellos se sientan amados y acompañados. Pude pedir el reconocimiento laboral y emprender nuevos proyectos. Este año empecé a estudiar una carrera terciaria. Y bueno, quiero agregar que para mí esta terapia es muy sanadora. Yo había pasado en otros momentos por otras experiencias y la verdad que cada vez que salía de esas terapias salía con más angustia, sentía que no sanaba nada. Y a mí esta terapia me da las herramientas para vivir mejor, para sentirme mejor. Así que yo nunca había escuchado este tipo de terapias, pero para mí es lo que funciona.
Bueno, Rosana, te agradecemos muchísimo tu testimonio, nos has emocionado a todos, estamos todos conectados con tu emoción, así que te lo agradezco muchísimo. Gracias. Bueno, Elizabeth, ¿estás por ahí? Eli, ¿querés? Eli. Perdón, Claudia, quiero decir algo. Sí, sí, cómo no. Brevemente que, a ver, precisamente el testimonio de Rosy habla del trabajo con los padres, aun cuando ya no están con vida. Por eso, no es que Todo este trabajo lo hizo, ¿sí? Bueno, y su mamá no estaba con vida. O sea que, digo, no es cuestión de que estén vivos, presentes y que vayan al consultorio. Si vienen al consultorio, fenómeno, pero si no, también se puede. Por supuesto, se puede siempre reparar y encontrar el vínculo. Esto es algo en lo cual no nos detenemos ante ninguna circunstancia. Obviamente que hay padres muy difíciles, hay padres muy violentos y en algunos casos tenemos que significar ese vínculo, no necesariamente reconectarnos, pero siempre hacemos un proceso fuertísimo de elaboración. No lo vamos a soltar así nomás, porque las repercusiones, aún con padres violentos y abusadores, están en nuestras vidas. Entonces hay que trabajar mucho eso y desde la terapia vincular tenemos herramientas muy profundas para que esto ocurra. ¿Estás por ahí, Elizabeth? Sí, acá estoy. Bueno, muy emocionada por todo lo que se está compartiendo, realmente agradecer este espacio. Y bueno, son muchos años que conozco a Claudia y Benjamín y que he aprendido un montón de cosas. Acá se dijeron, bueno, cómo trabajan con la familia. Yo tuve la oportunidad de, sí, hace unos cuantos años trabajar con mis padres, ir a la terapia con mis padres, con mis hijos. Bueno, así que ese proceso personal, como dijo Patricia, es muy necesario. Yo soy trabajadora social y psicóloga social, entonces, y he trabajado en distintas tareas, pero mucho en salud pública. Y por ahí sí lo que quería traer, además de todo lo que se ha ido expresando, es la importancia de este marco, de este enfoque en todas las disciplinas, porque a veces no necesariamente alguien va a hacer esta terapia más clínica en el consultorio, pero sí conocer esta realidad, este análisis que han ido haciendo Claudia y Benja y las herramientas que se han ido desarrollando es absolutamente fundamental para comprender las realidades de las familias y de la comunidad. En muchas conductas, en muchas cuestiones, los y las trabajadoras sociales estamos permanentemente trabajando con toda la familia, pero comprender desde de la teoría vincular familiar, cómo suceden las cosas, qué pasa cuando se manifiestan las violencias, de dónde vienen, y por supuesto conocer que pueden todos ser incluidos y ser resignificados, como dice Claudia, aún en las situaciones más difíciles. Así que cuando uno trabaja con violencias, con adicciones, con distintas cuestiones, es muy importante esta herramienta para tener una comprensión un poquito más allá de lo que tenemos como herramientas habituales. Y el otro punto muy importante, que para la prevención, quienes trabajamos en la comunidad, en escuelas, en la justicia, en distintos ámbitos, tener esta mirada y conocer que es posible, también nos da preventivamente la posibilidad de transmitir y de aliviar el sufrimiento solamente a veces en un encuentro, en un taller, diciendo cosas que son tan simples y a la vez tan difíciles desde esta cultura que tenemos, que bueno, ya lo han explicado y que ha determinado todas estas cuestiones que van más profundo, ¿no? Como es la simetría inconsciente. Así que bueno, eso, siempre agradecida, instando a todos los de todas las disciplinas y los y las trabajadoras sociales a incorporarlo, a tener esta herramienta que es realmente maravillosa. Bueno, muchísimas gracias, Elizabeth, muchísimas gracias. Tamara, ¿estás por ahí? Tamara. Acá estoy, Clau.
Dale, La verdad es que se dijo tanto, me gusta mucho poder compartir esto y escucharlo. Obviamente lo que están diciendo, yo vengo más del palo de Valentina, ¿sí? Paciente recurrente de Patri de muchos años y compartiendo este modelo. Pasé también, como todos vienen diciendo, todo el proceso de la reconexión con mis padres, pero yo quiero hacer como de todo lo que dijeron, todo lo viví, todo lo pasé y comparto plenamente lo que dicen, pero agregar como dos grandes puntos. Yo vengo del palo de trabajar en capital humano, recursos humanos, ¿sí? Y fíjense que todos estos videitos de los chicos que acaba de mostrar Claudia, después los tenemos trabajando en empresas, en pymes, en todos los ámbitos laborales. Entonces, también todo esto se puede aplicar. Como vi los resultados que tuvo conmigo, tomé el curso para madres y padres, tomé el curso de la formación de la terapia vincular familiar, y para mí son herramientas fundamentales en el día a día de lo que vengo haciendo en el trabajo. Cómo formar un nuevo modelo de autoridad sin llegar al autoritarismo, cómo poner límites, cómo poder conversar con estos adultos que se criaron con esta simetría con los padres y poder hablar el mismo idioma. Entonces, a mí desde mi rol me permite destrabar conversaciones, negociar, me permite poder acercar las partes entre las jefaturas y las partes operativas, me permite mejorar la cultura y el clima laboral, ¿sí? Pero para mí lo fundamental de toda esta terapia es que la terapia no es un espacio solo de descarga, ¿no? Porque aprendes un montón de cosas, es darte vuelta y poner en práctica todo lo que trabajaste. Si no, Bueno, queda como perdido. muchísimas gracias, Tamara. Alguien quería preguntar, Graciela, vos querías preguntar algo, hay dos personas que estaban levantando la mano, quería dejarlo, sí, está silenciada. Sí, yo quería comentar algo, digamos, y preguntar, porque ustedes, por lo menos en el flyer que vos me enviaste o que yo recibí, hablan de un abordaje transgeneracional, ¿no? Y bueno, yo soy psicóloga, soy socióloga y trabajo en un equipo que trabajamos por Zoom, trabajamos en San Isidro, que es un equipo de integración multifamiliar. Entonces nosotros no trabajamos solamente con qué problema hay entre padre e hijo, ¿no? Sino que citamos a las familias, o sea, trabajamos con las familias. Perdóname, creí que sí, yo prefiero que terminemos un poquitito de dar el marco de la presentación y en todo caso lo dejamos para las preguntas. Y además, Okay. yo le que les pido las preguntas, incluso las que no alcancemos a trabajar acá, les voy a dejar el mail mío para que la manden y las retomaremos en la próxima charla, para no extender Okay. en el tiempo de trabajo que tenemos. Pandora, ¿estás por ahí, Pandi? Pandi. Ahí está, estaba silenciada. Ahí está Pandora. Bueno, ella es representante de la cátedra, está a cargo de la cátedra de orientación vocacional de la Universidad del Comahue y nos ha conseguido, digamos, el aval de esta charla, así que estamos muy contentos con su presencia. Quería que nos cuentes un poco, Pandi, tu testimonio. Bueno, en principio, nada, yo soy psicopedagoga y esencialmente soy orientadora vocacional, pero creo que soy orientadora a partir de haber conocido a Claudia y a Benja, porque desde que yo me había recibido en el 95, no sé qué hice hasta que los conocí. Una de las compañeras recién contaba la cosa de la vivencia y de pasar por el cuerpo y mi formación que tuvo que ver con eso, con ir a aprender con ustedes a trabajarme. Me permitió después pararme delante de mis pacientes y ayudar a los chicos que están en momento de tener que definir cómo salir al mundo, a cómo hacerlo. Y lo que me encuentro ahí es algo de lo que fueron diciendo las compañeras que hablaron, ¿no? Y lo que está tan claro en tu libro, Claudia, de la insatisfacción y desmotivación de los chicos, porque los y las adolescentes vienen con un grado de omnipotencia y de soledad que solamente trabajando como puente y como conectores consigo mismos y con su papá y su mamá y sus historias, es que ellos pueden salir de ese lugar, porque si no están muertos de miedo. Y
casi paralizados, porque hasta que un chico no se diferencia para sentirse protegido, no tiene dónde apoyarse. Entonces, en ese sentido, haber aprendido con ustedes, no solo a partir de mi historia y realmente mi maternidad con mi hijo mayor, que yo no los había conocido a ustedes, y con el menor a partir de esto, pero haber aprendido con ustedes la importancia de recuperar el lugar de hijo en un momento como el momento que es la salida de la educación secundaria, que hay que empezar a jugarse otros roles, la verdad que es como una herramienta no solo de comprensión, sino sobre todo de intervención. A mí lo que me pasaba antes de conocerlos era, ¿qué carajo hago con esto? Y de repente fue, claro, desde acá, ayudar a los chicos y a las chicas a pensarse como hijos, que tiene que ver con esto tan simple y que es gigante, de identificar qué necesito de mis viejos. Yo me encuentro cotidianamente con chicos en el consultorio, y ustedes lo saben, a los que les digo, ¿qué necesitas de tu papá, de tu mamá? No, nada. Bueno, va para atrás. No, bueno, esto. Y poder esto, ¿no? Muchas veces hacer el puente y laburar con los padres para que haya una comunicación, esto que también ustedes decían, los dos idiomas, decías vos, Claudia. Muchas veces también en el consultorio, tu papá y tu mamá saben lo que te está pasando, saben lo que sentís. No, no tengo ni idea. ¿Cómo? Entonces esto, ¿no? La conexión consigo mismos y con los padres y con el lugar de hijo y con volver a necesitar algo de ellos, hace que los chicos, la diferencia entre que no puedan elegir y que puedan. Tal cual, Pandi. Así que yo siempre súper agradecida, y cada vez que puedo me sumo y me meto, y yo recién no había agarrado nada y me puse a anotar de nuevo, porque cada vez hay algo, hay un aporte valiosísimo, así que nada, re agradecida. Desde acá de Viedma, de Río Negro. Ay, muchísimas gracias, Pandi. Me están preguntando por el libro se llama Desmotivación, Insatisfacción y Abandono de Proyectos en los Jóvenes, y lo editó Noveduc, así que lo pueden conseguir ahí. Nosotros, además de la formación en terapia vincular familiar, tenemos una formación específica para los orientadores, que se hace la segunda semana, bueno, en este caso la segunda semana de febrero, a veces la primera, pero esta formación es absolutamente vivencial, terapéutica para los orientadores. Esta es nuestra joyita dentro de la formación, y es exclusivamente terapéutica, de una semana. Y después tenemos el curso que comienza en abril, que es un curso teórico, práctico, terapéutico, y con todo lo que venimos desarrollando, que es un sábado cada 15 días, de abril a septiembre. Y después le vamos a mandar toda la información para los que quieren hacer. Y realmente no es solamente para los psicólogos, sino que realmente tenemos apertura, porque da herramientas, como verán, en muchos espacios. Acá estamos hablando del trabajo social, de la orientación vocacional, de lo laboral, en fin. Esta mirada aporta básicamente a la comprensión de los vínculos actuales, que están todos atravesados por la simetría. Esa es la verdad. A ver, no, yo quería devolverles algo que es un reflejo de lo que ustedes me transmiten, que es cómo uno se conecta emocionalmente, ¿no? Con todo, con nosotros y con las historias de ustedes, y con las historias y con los testimonios, ¿no? Era eso. Que me faltaban 2 testimonios, el de Carla Latanzi, ¿está por ahí? Carla. Hola. Carla, ¿qué tal? Adelante. Bueno, yo soy paciente de Alejandro, y bueno, cuando llegué a la terapia también venía de tener otros tipos de terapias, por ahí más del psicoanálisis, y para mí fue un antes y un después, y realmente fue muy, muy transformador todo lo que sigo descubriendo, lo que sigo aprendiendo. Y llegué muy enojada, muy triste y sola, sintiéndome muy sola, y de una historia de muchísima, por ahí podría decir, de mucha represión, de mucho sometimiento, y bueno, aprendí a comunicar eso, creo que lo que más transformó, lo que más recuperó mi vínculo tuvo que ver justamente con aprender a ser de hija, y aprender a comunicar todo lo que yo sentía, que a lo mejor era evidente que fuera así,
y no era tan evidente, que como que fuera, como que merecía aclarar, mis padres no tenían por qué saber lo que yo estaba sintiendo si yo no lo podía expresar. Y bueno, mencionando mi dolor, básicamente, aprendiendo eso, confiando, y lo sigo haciendo, confiar en que me escuchan en cada oportunidad que lo hago. Y bueno, y al día de hoy siento que me fue muy transformador por todos los logros, por todo lo que vengo recuperando, básicamente sintiéndome una mujer completamente diferente, como plantada de otra manera, desde mi deseo, desde lo que yo quiero, ¿no? Y sigo, creo que voy a seguir siempre en esta línea de comunicárselo a mis padres. Y también comprender la historia de ellos, de mi papá o de mi mamá, fue también como, sigue siendo, ¿no? La bisagra de todo. Y cómo cada circunstancia en mi vida, cada suceso, todo lo que va sucediendo, es como una forma también en la que yo me puedo anticipar de alguna manera, conectando con mi historia, conectando con lo que a mí me va pasando. Y después lo que quería agregar es que yo soy profesora de educación física y hace muchos años soy profesora de yoga, y también esta terapia lo que me trajo fue como una capacidad de conectar con las personas de otra forma, y también recordarles esto, a lo mejor como esta pregunta, como decía Pandi, esta pregunta de si tus padres lo saben. Muchas veces a mí me cuentan un montón de cosas, no soy terapeuta, pero hay ese grado de confidencia, y entonces esta pregunta de devolverlos a los padres es como algo que nunca se les hubiese ocurrido que la madre o el padre se enteraran de lo que les estaba pasando. Y también ver cómo todo se manifiesta en el cuerpo, por supuesto en la mente, pero cómo se manifiesta tremendamente en el cuerpo, y qué alivio trae por ahí esta conversación, ¿no? Y por supuesto decirles que hagan terapia con ustedes. Así que Bueno, muchísimas gracias, Carla, precioso tu testimonio. muy agradecida también, muy agradecida. Bueno, gracias, Carla. Y por último, Victoria Freire, era la última que estaba convocada para esta presentación. Victoria, ¿estás por ahí o ya te fuiste? Sí, aquí estoy. No, acá está. Gracias. Bueno, yo creo que ante todo lo que se ha dicho, solo como aportar un poquito que qué sería la diferencia, como por qué es tan importante esta formación y de alguna manera como pacientes verlo. Y tiene que ver con que siendo una terapia que usa recursos psicoanalíticos, psicodramáticos, transgeneracionales, eh, la manera en que nos relacionamos en la vida, nos vinculamos en la vida, tiene que ver con este aprendizaje de vínculo primario con nuestros padres. Y de ahí se reeditan las historias, los dolores, los duelos, los conflictos no elaborados de ellos mismos con sus padres, y así transgeneracionalmente se va transmitiendo esta herida que la canalizamos en todos nuestros vínculos de alguna manera. Y cuando la terapia vincular trabaja eso, lo bonito es que desde el lugar del hijo, como se ha explicado, ¿no? en los expositores anteriores, va pudiendo de alguna manera resignificar a los padres, y creo que queda claro, ¿no? Que de alguna manera esto hace una mirada más compasiva de la vida entera. O sea, desde el lugar mío como hija, como madre, cómo puedo de alguna manera ver a los demás, y que es muy bonito, es muy significativo. Por tiempo no, yo pensaba también contarles un ejemplo, pero creo que los que se han contado y los testimonios están muy redonditos, así que no es necesario más. Pero yo creo que a diferencia de otras terapias, que es lo interesante de lo vincular, realmente toma el lugar en que el núcleo del lugar donde nuestro vínculo con los demás
quedó herido o se está continuamente desafiando. Y ahí focalizar ese gran dolor donde tenemos tantos mecanismos para escaparnos, para no verlo, para quedarnos con lo que no nos gustó de lo que recibimos, para quedarnos en el lado amargo y de la escasez de la vida. Como que lo vincular no pierde tiempo en lo decorativo, en lo de afuera de nuestras vidas, sino que se va clave a lo que es la herida abierta que tenemos. Y en ese sentido lo encuentro una terapia preciosa, muy delicada, muy cuidadosa, pero de alto impacto, como han compartido acá las personas presentes. Eso, Clau, creo que para resumir un poco. Muchísimas gracias y no queremos extendernos porque el plazo era, este era el compromiso. Yo los invito, lamentablemente no estaba pensado un gran intercambio por el horario tan limitado que teníamos, pero los invito a que nos dejen sus preguntas por mail. Les vamos a mandar una información a todos los inscriptos, invitándolos a realizar el curso y también invitándolos a que nos manden y compartan todo aquello que quieran que retomemos en la próxima charla. El 3 de febrero vamos a hacer una nueva charla que vamos a tocar otros aspectos que no hemos tocado en esta, y así que los invito a participar y también, por favor, a ayudar a difundir esto, inviten a otras personas que puedan estar interesados. Tamara. Sí, Clau, ¿por qué no aprovechamos antes de que hagas el cierre, ya que estamos todos divinos y con las cámaras prendidas, para tomar una imagen de este momento? Así que les pido a todos, yo digo 3, 2, 1, capturo pantalla, momento, y te paso de nuevo la posta, Clau. Buenísimo. Vamos, 3, 2, 1. Bueno. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Tamara. Gracias a ustedes. Y bueno, los espero el 3 de febrero y espero que los hayamos entusiasmado suficientemente con esta formación y también pedirle que lo difundan y que nos sigan en las redes. Y que puedan compartir nuestro entusiasmo por esto que hacemos. Bueno, entonces los saludamos y nos vemos en la próxima, el 3 de febrero. Adiós, hasta la próxima. Bueno. Gracias, adiós. Chao, chao. Chao, muchas Chao, gracias. muchas gracias. 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 Chao, muchas gracias. Chao. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos con los testimonios, hermosos testimonios. Chao, muchas gracias. Chao, qué lindo Muchas verte, gracias, Ana. un aporte muy interesante, muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por tus palabras. Bueno, buenísimo. Bueno, nos vamos despidiendo. Voy a finalizar esta reunión. Y Chao, Clau, gracias. Chao, Gaby. gracias. Chao, un gusto. Chao, Gaby. Chao, Marisa. Chao. Chao. Chao, chao, chao. Chao.